Bien, vamos a concluir a lo que estábamos viendo a través de Primera de Juan en los versos del capítulo 3 del 1 al 10. Esta tarde, noche, perdón, ya noche, vamos a concluir lo que iniciamos la semana pasada. Y resolvimos esta disyuntiva que Juan dice, los cristianos no pecan, y no pecan, si pecas no eres hijo de Dios, pero también dice que si dices que no tienes pecado, no, no es correcto, dice. ¿Por qué? Porque nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y para resolver esto, Juan nos ayuda a entender esto, ¿no? Que está hablando de la práctica del pecado. En Primera de Juan, capítulo 3, versos del 4 a 10, dice, todos los que practican el pecado también practican, ¿qué? La anarquía. Y si tú te percatas, la definición de anarquía es no reglas, no autoridad. Es decir, hago lo que me da la gana, hago lo que quiero. Eso es anarquía. Entonces, recuerda Jesús en Mateo cuando dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de anarquía. Es decir, viven sin reglas, viven sin que nadie les diga nada, sin que cumplan algo. Entonces, esto es lo que Juan está diciendo. Entonces, solo para volver atrás un poco y poder concretar todo para llegar al tercer punto, porque ya hemos visto dos. ¿Ya? El tema aquí que Juan está mencionándonos a través de su epístola es características de un creyente para poder identificar un creyente de un inconverso. Sí podemos identificarnos nosotros mismos y es lo que la Biblia nos manda, ¿no? En diferentes pasajes, Pablo, Santiago, Juan mencionan esto, ¿no? Hay suficientes ejemplos, ¿correcto? Convertirse en un verdadero cristiano, lo que nos dice Juan, convertirse en un verdadero cristiano resulta en una vida que es dramáticamente diferente a la vida anterior. Juan dice, un verdadero cristiano, al convertirse, su vida va a ser dramáticamente diferente o diametralmente opuesta a su vida anterior. No puede ser la misma, es una nueva vida. Entonces es una declaración sencilla que encontramos en la Biblia a través de estos pasajes. Y esto es algo básico, es algo que Juan nos va a enseñar. Tiene que haber un cambio, sí o sí. Entonces, ¿por qué? Hay un cambio, hay un patrón que se rompe, un patrón continuo de pecado que se rompe cuando venimos a Cristo. El verso 10 nos menciona eso del capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Son aquellos, dice, los hijos de Dios son aquellos que no practican el pecado y los hijos del diablo son aquellos que no practican la justicia. Así que el principio es simple, sencillo, tan sencillo que Juan nos hace ver que los verdaderos creyentes tienen un patrón de rectitud de vida, ¿ya? Pero muchas veces el evangelio moderno carece de esa verdad. El evangelio moderno o el evangelio simplista carece de esa verdad. Es de esa verdad tan sencilla, tan simple, ¿ya? Solo quiere reconocer un momento emocional pasado en la vida de la persona. Dice, no, sí, porque hace años yo tomé una decisión, levanté mi mano en una conferencia y eso es lo que basta. No, no, eso no es lo que basta. Pablo dice a los corintios, Pedro, Juan, analiza tu vida. Debe haber un cambio. El hecho de que levantes tu mano no te hace cristiano. El hecho de que eh, hagas una oración, no, pero una vez hice una oración y con eso me dijeron que yo era hijo de Dios. Entonces, afirmar la salvación sobre la base de un evento es diametralmente opuesto a lo que dice la palabra de Dios. No digo que no puede empezar por ahí, pero tiene que haber un cambio. El hecho de que si tú no tienes un cambio, por más que hayas levantado tu mano, por más que hayas afirmado a través de una oración algo, no hay un evangelio verdadero. Entonces, muchas veces recurrimos a ese momento histórico en nuestra vida en lugar de una transformación de vida, porque debe haber una transformación total de vida. Entonces, esto no es nuevo en el Nuevo Testamento, por si acaso. ¿Los cristianos pecan? Sí. ¿Los cristianos tienen la necesidad de pecar? No. Son dos cosas diferentes.
¿Pecamos? Sí. ¿Tenemos necesidad de pecar? No. Son dos cosas totalmente opuestas que menciona aquí el apóstol Juan. Entonces, versos 8 y 10 dice, de Primera de Juan, capítulo 1, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no es en nosotros. Pero, dice, si y decimos que no hemos pecado, verso 10, le hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, si dices que no pecas, haces a Dios un mentiroso y su palabra no está en ti. Entonces, ¿debemos pecar? Te vuelvo a repetir, no, no debemos pecar. ¿Estamos en la necesidad de pecar? No, ¿ya? El capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Bien, para que no peques. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Ah, y lo que está marcando aquí es que no pecamos habitualmente, no vivimos en el pecado como una práctica continua, es lo que está diciendo Juan. El patrón que menciona en el capítulo 3, versos 6, 9 y 10, indica que no estamos en la práctica del pecado. Y él va maravillosamente, Juan nos va a dar 3 argumentos o 3 puntos basados en los 3 miembros de la Trinidad, si nos hemos percatado de esto, a través del domingo pasado en la noche, de hoy en la mañana y de esta noche. Estos 3 argumentos basados en la Trinidad. ¿Y cómo es que basados en la Trinidad? Perfecto. Lo que vimos es, número 1, ¿recuerdas? No pecamos. ¿Por qué? O no podemos pecar porque el pecado es incompatible contra la ley de Dios. La ley de Dios, ¿pero qué parte de Dios? Dios Padre. ¿Correcto? Es contra la ley dada por Dios Padre. Entonces, todo el que practique pecado es que vive en la anarquía. Eso es lo que hemos visto. Y el pecado es anarquía, y así absolutamente inconcebible que un cristiano practique el pecado, es decir, que no haya autoridad, que no haya ley, que no haya norma. El cristiano no puede vivir sin una norma, sin obedecer una ley, sin obedecer a la autoridad, sin obedecer, simplemente hago lo que me da la gana. No puedes, no puedes, es imposible. Entonces, no puede ser porque es incompatible contra la ley de Dios Padre. Y eso es el primer punto que hemos visto. ¿Recuerdas lo que dice el salmista? Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Por qué? Porque un verdadero creyente va no solamente a amarla, sino que va a obedecerla. Ah, Jesús dice en Juan capítulo 15, las personas que me conocen, ¿qué van a hacer? Van a obedecer mis mandamientos, lo que se les manda, lo que se les dice. Entonces, esto es totalmente, ¿qué? Incompatible. Entonces, aún en el Sermón del Monte, en el capítulo 7 de Mateo, Dios nos habla que ah, la rebelión del hombre en su estado antiguo es cambiada cuando llegas a Cristo por la sumisión. La anarquía es reemplazada por la obediencia. El odio es reemplazado por el amor. Y esto es lo que muestra en primer lugar. En segundo lugar, va a mostrar al segundo miembro de la Trinidad, a Cristo. Lo vimos en la mañana. ¿Por qué no podemos practicar el pecado? Porque un creyente no puede practicar el pecado porque es incompatible, ¿con qué? Con la obra de Cristo. ¿Te percatas ahí? Es incompatible con la obra de Cristo. El verso 5 dice, y sabemos que Él apareció. ¿Quién es Él? Cristo apareció. ¿Quién es el que apareció? Jesucristo, el segundo miembro de la Trinidad. Se hizo hombre. ¿Para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Entonces, Él apareció, por esta causa vino. Él vino a quitar los pecados, a levantarlos de nuestra vida, a sacarlos. No vino a cubrirlos, vino a quitarlos. Es decir, el texto griego dice que vino a sacarlos de aquí para que ya no estén nunca más contigo. Y no está hablando de un tiempo pasado, de un momento en la historia de tu vida. Es decir, cuando entregaste tu vida a Cristo. No, está hablando de algo continuo que permanece en el tiempo. Es decir, porque Él vino a pagar por nuestros pecados, no solamente por los pasados, por los presentes y por los futuros, porque vamos a pecar. Entonces, pero no vamos a practicar el pecado, porque Él vino para quitar, es decir, vino para quitar el pecado de nosotros, para que el pecado no sea nuestro amo, no esté dominándonos en nosotros. Eso es lo que estuvimos viendo, el segundo punto. Entonces, ese segundo miembro de la Trinidad. El verso 8 dice, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mira, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La salvación
Cuando entregaste tu vida a Cristo, cuando fuiste salvo, tuvo un efecto en tu vida sobre el pecado. Tuviste un efecto en tu vida al unirte a Jesucristo. Entonces, Él vino para salvarnos, pero también dice que Él vino ¿para qué? Para lograr nuestra santificación. Somos santos, vimos en la mañana en Él, pero tenemos que vivir en santidad, es lo que es un creyente, recuerda, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús. Está hablando de salvación. Si tú percatas lees el contexto que Efesios capítulo 2, en los versos anteriores, está hablando de qué? De la salvación, está hablando de que somos hechura en Cristo Jesús, somos salvos en Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, es decir, para andar en justicia, no para seguir viviendo en el pecado. O sea, es incompatible eso. Creados por Dios en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparado de antemano para que caminemos, para que sea nuestro diario vivir, para que la justicia esté en nosotros y ya no la injusticia, ya no el pecado. Entonces, decir que somos creyentes y seguimos pecando, no podemos hacerlo así, porque es incompatible ¿con qué? Con la obra de Cristo. Y vamos al tercer lugar, por favor. Verso 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí vemos el tercer miembro de la Trinidad, el Espíritu Santo. Fantásticamente, asombrosamente, fabulosamente, Juan nos va a mostrar por qué no podemos los cristianos permanecer en el pecado, porque vamos en contra de la Trinidad a través de la ley. Vamos contra la ley de Dios Padre, vamos contra la obra de Cristo y vamos contra la tercera persona, que es la simiente. ¿Quién es la simiente? ¿Quién es la semilla que se plantó en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces Juan magistralmente nos muestra aún la Trinidad dentro de la vida del creyente. Entonces no podemos ir en contra de eso y vamos a analizar ese tercer punto. Oramos. Padre nuestro, gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra está presente. Te rogamos que nos ilumines, nos ayudes a entenderla, nos ayudes, Señor, a tomar decisiones que te honren. Ayúdanos a analizar nuestras vidas porque queremos, Dios, agradarte. Padre Santo, no permitas que el enemigo siga en nuestras mentes, nos haga ver cosas en falacia para poder no tomar decisiones que realmente te honren. Ruego por todo el mundo donde tu palabra se predica hoy, domingo, que llegue con poder, que sea glorificada, que traiga muchos al arrepentimiento y que aquellas personas que hacen el labor, sus familiares también, sean cuidados, preservados y sus necesidades provistas. Gracias Dios, bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Verso 9 nuevamente dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si naciste de Dios, dice, no puedes pecar. ¿Por qué? Porque su semilla, porque su simiente habita en ti y no puedes pecar porque has nacido de Dios. Un pecador, hermanos, cambia drásticamente, según lo que nos dice Juan, a través de este nacimiento. El versículo 9 dice, su semilla, su simiente, y lo que está definiendo aquí es que la semilla habita en él. El nuevo nacimiento implica una adquisición de una semilla. Y aquí lo que vendría a ser, no quiero, lo que dice prácticamente es el espermateos, el esperma de Dios, es decir, la semilla de Dios. Y hay un nuevo principio de vida incrustado en nosotros. Ahí está incrustado en cada creyente, al que el nacimiento humano, una semilla plantada, crece vida. Entonces, esto es lo que está diciendo. ¿Y quién es el que se nos ha implantado en nosotros? La semilla de Dios. Esta semilla es que en el Espíritu Santo es lo mismo que Jesús está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3. ¿Recuerdas cuando Nicodemo va a Jesús de noche? El mismo autor, Juan, va a narrar esta historia por revelación. Dice que Juan nos cuenta en el capítulo 3 de su evangelio que Nicodemo va de noche y cuando Nicodemo dice, ¿qué podemos para entrar al reino de los cielos? ¿Qué podemos para ser salvos? ¿Qué podemos hacer? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. A menos que no nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Jesús le dice en el verso 5, verdaderamente si no naces de agua y de espíritu, no puedes ver ¿qué? El reino de Dios. Y nuevamente se va a referir a esto en el verso 8. El viento sopla de donde quiere, escuchas el sonido, mas no sabes de dónde viene y de dónde va. Así es todo el que es nacido del espíritu.
3 veces Jesús le dice en estos párrafos, tienes que nacer de nuevo, o es 3 veces, habla de nacimiento del Espíritu Santo. Y esta es la semilla incrustada en cada creyente. Así que cuando leemos el verso 9, hermanos, sobre haber nacido de Dios, cuando nos habla de su simiente, aquí, en el verso 9, estamos hablando de qué? De que Dios, el Espíritu Santo, es el agente por el cual tenemos un nuevo nacimiento. Es el que está en nosotros. Entonces, la obra del Padre es llevado bajo la ley, produciendo en nosotros una actitud diferente hacia la ley, lo que vimos en el punto 1. La obra del Hijo para levantar el pecado, uniéndonos a justicia y destruyendo el dominio. Por eso es que no podemos, como les dije en el punto 2, porque va contra las obras de Cristo, porque Cristo apareció para quitar las obras y el dominio de Satanás sobre nuestras vidas. Entonces, y la obra del Espíritu es ¿para qué? Para producir vida en nosotros. Y es la obra que está haciendo Dios, si es que verdaderamente somos creyentes. Ah, esta evidencia que nos hace Juan, como te dije, es sorprendente, es magistral, ¿no? Ah, siendo el mismo tipo de personas, pecadoras que cualquier común denominador, de cualquier parte de que tú vayas, personas comunes y corrientes, el Espíritu Santo opera en el nuevo nacimiento. Si recordamos, en la creación, en Génesis 1, la palabra de Dios nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin forma y vacía. Y decía que la oscuridad estaba sobre las faz de las profundidades y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hablando y refiriéndose al Espíritu Santo, muy parecido a lo que Deuteronomio dice, que las águilas se mueven sobre el nido instando a los polluelos a volar. Y este es el Espíritu Santo que empieza la creación a moverse. Es la misma palabra que se utiliza en estos dos lugares. Uno refiriéndose a águilas moviéndose y otro refiriéndose al Espíritu Santo moviéndose. El Espíritu Santo es el que planta una nueva vida y, por así decirlo, regenera a la persona, al que es creyente. ¿Y cuál es la herramienta que Dios utiliza para que el Espíritu Santo haga este proceso? Pues bien, es su palabra, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Y esto es lo que utiliza Dios. ¿Para qué? Cuando Dios te permite entender, Dios ilumina tu mente, te hace ver que eres un pecador, te hace entender correctamente que que yo estoy condenado a pasar la eternidad apartado de Él y que esa eternidad es ir al infierno. Y cuando me hace entender y yo puedo comprender por la gracia de Dios, por su misericordia, que la única alternativa para que yo pueda alejarme de eso, para que yo no esté condenado al infierno, para que yo no esté condenado a ir a la perdición total, no es asistir a esta iglesia, no es cargar un crucifijo, no es hacerme miembro de una congregación específica, porque eso no es lo que me salva, no es hacer obras de caridad. Cuando yo hago entender que ningún esfuerzo humano puede lograr este objetivo, puede lograr este fin, y Dios me hace ver por medio de su palabra esto, y que no hay nadie, tan solo Jesucristo, el único que puede justificarnos y perdonar al impío, como dice Pablo en Romanos 4:5. Entonces, dice, no por obras, o sea, no es que el que obra, sino el que perdona al impío. Entonces, cuando yo comprendo todo eso, que es la palabra de Dios que me hace entender, yo voy a creer que Cristo toma mi lugar en la cruz, como dice el Evangelio, que Cristo murió, que vino a la tierra, murió y resucitó por nosotros. Voy a creer esto. Y cuando yo creo, va a haber un cambio de vida. Y ese cambio de vida es un arrepentimiento de la vida anterior que vivíamos y vivimos una nueva vida. Tiene que haber arrepentimiento, porque el arrepentimiento es que un cambio de vida. Eso es lo que es arrepentimiento. Siempre te he dicho, muchas veces llamamos pesar al arrepentimiento y el arrepentimiento no es pesar. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Muchas veces le digo, por ejemplo, en el tiempo de verano, vamos a la playa, vamos a San Bartolo y hay mucha gente. Me arrepiento de haber venido a San Bartolo, pero te quedas ahí. Eso no es arrepentirse. Eso es
pesar. Arrepentimiento es, llegué a San Bartolo, mucha gente, entonces me voy más allá al fondo, me voy, no sé, a Cerro Azul. Te arrepentiste, entonces cambiaste de actitud, no te quedaste en el mismo lugar. Eso es arrepentimiento, es cambio de actitud. No es simplemente, bueno, pues me arrepiento para la próxima. No, eso es pesar. Y hay que entenderlo esto. Cuando hay un arrepentimiento y un cambio de actitud en el creyente, no puede ser el mismo. No puede volver a hacer lo que hacía antes. Y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso es que cuando lo entendemos, por medio del Espíritu Santo, que es la semilla plantada en nosotros, que nos hace nacer a esto, como dice Jesús en Juan, entonces, ¿vamos a dejar de qué? Vamos a obedecer la palabra de Dios. Vamos a obedecer qué? Vamos a hacer, ya no obedecer a nuestro antiguo amo, que es Satanás, sino que, como dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quiénes? A los fariseos, que eran inconversos. Pero los que somos de Cristo, vamos a hacer los deseos de quién. Jesús mismo lo dice. Si me amáis y sois de mí, van a guardar qué? Mis mandamientos. Aún el salmista pudo decir, cuánto amo yo tu ley, y tu ley es mi delicia. Y lo vemos disfrutando de la ley de Dios y más o menos comparándolos en el Salmo 19. Y esto es lo que produce el Espíritu Santo. Es por eso que Juan dice, analicémonos. Estas son las características que podemos tener por ser creyentes. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Es la tercera cosa, la tercera característica. Tenemos al Espíritu Santo, no podemos ser los mismos, porque está dentro de nosotros, está ahí, el que se contrista, como dice Pablo en una de sus cartas. Y vamos, por favor, a 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro. Ahí nomás, das vuelta una hoja hacia atrás, está 2 de Pedro. 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos hemos convertido ¿en qué? En participantes, ¿correcto? Hemos llegado a ser participantes. ¿De qué? De la naturaleza divina. Esta es la obra del Espíritu Santo. Él planta la semilla, ¿ya? Y pues vuelvo a repetir, ¿cómo se planta la semilla? Básicamente por la palabra de Dios. Básicamente por la palabra de Dios. Primera de Pedro nos va a mostrar algo también, por favor. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos. Primera de Pedro 1:23. Igual, una hoja más o 2 hojas más y llegas a Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El punto es que si has nacido de nuevo, es permanente. Bien, una vez que se planta nuevo en ti, no puede perecer. Una vez que la semilla se planta en nosotros, una vez que la semilla se planta en una persona y es creyente, no puede perecer. Y esta es la seguridad del creyente, esta es la seguridad de los santos, esta es la seguridad de la persona que es hijo de Dios. Pero esta es la perpetuidad también de la obra de Dios. Va a haber, ¿qué cosa? Una transformación, ¿ya? La semilla se coloca, la semilla no perece. Y es, como dice Pedro, a través de la palabra viva, a la palabra que vive y permanece. ¿Para cuánto? ¿1 mes? ¿2 meses? ¿3 años? ¿Permanece para qué? Para siempre. Porque verso 24, toda carne es como qué, como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Verso 25, más la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, lo que Pedro nos está diciendo, cuando viene la palabra de Dios a tu vida y es creída, planta una semilla eterna, es permanente esta semilla y te da vida en el corazón de la persona. Esta poderosa obra del Espíritu Santo es lo que te hace y te convierte en un hijo de Dios. Eres renacido, has nacido de nuevo. Es lo que Jesús le dice a Nicodemo, nacer de nuevo.
Esto es el milagro de la regeneración, por usar un término. ¿Ya? Ah, regeneración en Jesucristo es plantar la semilla, es decir, esta semilla que es dado por la palabra de Dios, que viene a través del oír y creer la palabra de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es por eso que volviendo a primera de Juan, no podemos nosotros, los creyentes, practicar el pecado. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios. Dice, quiero leerte lo que dice Romanos acerca de esto. Romanos capítulo 3 dice lo siguiente. Romanos capítulo 3. El Espíritu Santo es quien cambia a la persona de ser anarquista a obedecer la disposición de la ley de Dios. El Espíritu Santo cambia a la persona de vivir sin Dios a sujetarse y a someterse a los designios y a la voluntad de Dios. Romanos capítulo 3 dice, verso 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Verso 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún es juzgado como pecador? Ah, dice, antes dice, ah, lo que Pablo nos está diciendo a través del libro de Romanos en esta sección es que antes de la salvación estábamos dominados ¿por qué? Por la maldad, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Después de nuestra salvación, Pablo nos dice que estamos dominados por la justicia. Este nuevo nacimiento ilumina nuestras mentes, que es el primer cambio que se da en la salvación. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? No lo sabemos realmente en un inicio, porque el primer cambio que se hace es a través de su mente. Dios ilumina sus mentes ciegas para que puedan discernir realidades eternas, realidades espirituales, porque ahora se tiene la mente de Cristo cuando entrega su vida, y es el primer cambio que se da en la mente del creyente. Y ese conocimiento del cambio en su mente solamente lo sabe Dios. Nosotros vamos a saberlo no por ese conocimiento y el cambio en su mente, porque no podemos conocer la mente de la persona, pero sí podemos ver sus actitudes, su andar diario, sus obras. Y podemos de alguna u otra manera determinar si es creyente o no. Porque Pablo nos menciona, Juan nos menciona y en otros libros más nos mencionan todo esto. Ahora, ah, los creyentes tenemos que la mente de Cristo. Esta transformación no es una transformación nebulosa, no es una transformación mística, por si acaso. El hombre regenerado ha dejado para siempre la vieja naturaleza, la vieja vida, y ha terminado absolutamente con ella. La vida ha comenzado. Este es el nuevo nacimiento de parte de lo que Dios da. Es por eso que hay un nuevo nacimiento, una nueva simiente, un cambio en la vida del creyente. Ya no tenemos la antigua simiente, ya no lo tenemos, no podemos seguir practicando el pecado. ¿Pecaremos? Sí. ¿Necesitamos pecar? No, son dos cosas totalmente diferentes, totalmente ajenas al creyente. Pecamos, pero no necesitamos pecar. Pecamos, pero no necesitamos desobedecer a Dios. Pecamos sí. Y cuando pecamos, ¿vamos a qué? A confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra de Dios nos dice, es lo que Juan dice. Si pecamos, tenemos aquí un abogado para nuestro Padre. Estas cosas os te escribo para que no pequéis, porque no tenemos la necesidad de pecar. Pero si pecamos, tenemos a quién? Abogado para con el Padre. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos muestra. Ahora, algo, ah, algo más antes de continuar con Primera de Juan. Santiago, verso, capítulo 1, verso 18.
Pedro nos menciona esto. No hay un patrón continuo e ininterrumpido de pecado. No, no hay para el creyente. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. ¿De qué? De sus criaturas. Él nos sacó de la muerte, de una sequera espiritual a una nueva vida a través de la palabra de verdad. Es la palabra de Dios quien nos va a transformar. No hay otra manera de conversión, hermanos. Es solamente a través de la palabra de Dios. Tito, capítulo 3, un verso conocido. Verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos salvó en su justicia, según su misericordia. Entonces, la regeneración que menciona aquí es un lavado que Dios da al creyente. Y esa es más o menos la imagen que tiene Ezequiel en el Antiguo Testamento sobre el cambio de vida. Entonces, cuando pensamos en nuestra salvación, hermanos, tenemos que pensar en base a la Trinidad, que los tres actúan en medio de esta salvación, y eso en un momento lo hemos explicado, cuál es la parte de cada uno. Entonces, lo que está mencionando aquí Juan, volviendo a primera de Juan, es que el Espíritu Santo completa este panorama de por qué el creyente no va a permanecer en el pecado. Porque el creyente, el Espíritu Santo está como una nueva simiente dentro de la persona que ha entregado su vida a Cristo. Planta la semilla y crece y no puede volver a ser lo que era antes. Entonces es incongruente, es incompatible. Uno, porque estamos en contra de la ley de Dios. Dos, por las obras que hizo Cristo. Tres, porque tenemos una nueva simiente dada por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos decir que el creyente va a permanecer en el pecado. No lo podemos hacer. ¿Va a pecar? Sí. ¿Necesita pecar? No. ¿Va a pecar? Sí. ¿Se va a arrepentir? Sí. ¿Va a permanecer practicando un pecado? No. Y aquí Juan nos dice, toda la Trinidad se une para demostrar que los creyentes pueden ser identificados porque no van a practicar el pecado. Acá puedes ver que realmente toda la Trinidad se une para que tú puedas identificar, puedas hacerte un autoexamen para saber si eres creyente o no. Y ese es el fin y el propósito de la carta. Juan está escribiendo ¿por qué? Porque hay falsos maestros, porque hay engañadores que dicen, bueno, yo tengo entrada al cielo por el alto conocimiento que he adquirido. ¿Conocimiento en qué? En cosas ancestrales, muchas veces los gnósticos, a través del conocimiento de literatura y a través de otros conocimientos, ahí no se obtiene la salvación, ahí no se entiende la entrada al cielo, ahí no se puede lograr nada de lo que tenga que ver con Dios. Habían falsos maestros que dicen, bueno, está bien, tú puedes entregar tu vida a Cristo y puedes vivir como quieres. Pablo, y es más o menos lo que cuestionan a Pablo en Romanos capítulo 6. Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. No puede ser así. No hay manera de que, bueno, a más pecado, más gracia. No, 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 no es lo correcto. Si voy a seguir pecando para que la gracia de Dios siga abusando. No es así. No es correcto esto. No se puede dar de esa manera. Tiene que haber un cambio en la vida de los creyentes. No puedes mantener un estilo de vida tal y cual diciendo que eres creyente. El que tiene la semilla de Dios en su vida no puede seguir ese patrón ininterrumpido de estar bajo el dominio del pecado. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. El que nace de Dios no practica el pecado, porque tenemos la simiente que Dios ha puesto en nosotros, que es el Espíritu Santo. Juan magistralmente en estos 6 versos nos muestra por qué no podemos, por qué no el creyente puede seguir pecando. Primero, porque va contra la ley de Dios Padre. Segundo, porque va contra la obra de Cristo, que es el Hijo. Y tercero, porque va contra la semilla que ha puesto aquí en el Espíritu Santo. ¡Wow! Es sorprendente. La Trinidad, diríamos, en contra de la obra de la Trinidad. ¿Te das cuenta? No podemos decir que somos creyentes y que no haya un cambio, no hay un cambio total en nuestras vidas. No podemos decir que somos creyentes y seguir viviendo como vivíamos antes. ¿Ahora entiendes? ¿Ahora entiendes por qué hay muchos que
por un tiempo están con nosotros y salieron de nosotros y siguen su patrón antiguo de vida. Y tal vez usamos términos que en algún momento se acuñó y suena bonito, reconciliación. La pregunta es, ¿tiene la simiente de Dios? ¿Pueden ir en contra de la ley de Dios? ¿Pueden ir en contra de la obra de Cristo? No pueden ir en contra de la obra de Cristo, no puede. O sea, Dios murió para sacarnos del dominio del pecado. No pueden ir en contra de eso, no pueden ir en contra de la ley de Dios, no pueden ir en contra de la simiente implantada. Simplemente, como dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Y lo triste es ese término. ¿Salieron dónde? No salieron del fuera, no se quedaron ahí, salieron de dentro de nosotros. Y este es el punto, que nadie nos engañe. Verdaderamente, hemos nacido de nuevo y este es el punto. Cada uno de nosotros debe autoexaminarse, no por temor, no porque queremos atemorizar, es para estar seguro, para que Satanás dice, hijitos, nadie os engañe, este es el fin, que nadie te engañe, es decir, nadie te haga creer que eres creyente y tú estés tranquilo pensando que eres creyente cuando en realidad no lo eres, que nadie te engañe. Y eso es lo que Satanás utiliza, el engaño. ¿Para qué? Para sosegarnos, para hacernos creer que somos creyentes cuando en realidad no lo somos y vivimos engañados y llegamos a la muerte engañados pensando que éramos creyentes cuando en realidad no lo somos. Y si sucede eso, Satanás triunfó. Pero si nos analizamos, decimos, bueno, sí, soy creyente, perfecto, Satanás no ha triunfado. Si nos analizamos, decimos, wow, yo pensé que era, pero no lo soy. Derrotamos a Satanás y lo vencemos porque me doy cuenta que estaba viviendo engañado. Y ese es el punto, que nadie nos engañe. No podemos ir en contra de la obra trinitaria si somos realmente creyentes. 3 cosas que Juan nos muestra. Vamos contra la ley de Dios Padre, vamos contra las obras de Cristo y vamos contra la simiente dada por el Espíritu Santo. No podemos ir en contra de eso si somos creyentes. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza en esta noche. Volvemos al punto primigenio, que nadie nos engañe. Nadie. Que nadie nos engañe. Y eso es lo que Juan quiere evitar. Cualquiera que predique un evangelio, que diga que solo es un cambio de estatus y no un cambio de vida, está predicando el mensaje de Satanás. Cualquiera que dice, no, miren el tiempo atrás, tomaste una decisión, hiciste algo, pero no hay un patrón que ha cambiado en tu vida, olvídate. No puede ser. No te aferres o no nos aferremos a una confesión antigua. Total, yo he escuchado, me lo han dicho directamente a mí, cara a cara. Vivían una vida que deshonraba a Dios y dice, no, pero yo tomé una decisión hace años. Cuando era niño tomé una decisión. Y se basan en esa decisión para decir que son creyentes, cuando en realidad su patrón y su conducta de vida denigran el nombre de Cristo. Entonces, no te aferres ni a lo que pudiste hacer en el pasado, si es que no hay un patrón de vida cambiante en ti. Padre nuestro, te doy gracias por esta noche. Gracias por lo que tu palabra nos muestra. Gracias por lo que Juan magistralmente nos ha enseñado. Que un verdadero creyente no va a ir en contra de la Trinidad. No va a ir en contra de la ley del Padre. No va a ir en contra de la obra de Cristo. Y no va a ir contra la simiente implantada por el Espíritu Santo. Dios, ayúdenos a entender esto, cada uno, analizarlos. Señor, lo que queremos es no ser engañados. Gracias por este tiempo. Bendito y alabado seas en Cristo Jesús. Amén.